Buenas tardes. Bueno, nada, bienvenidos a todos los que vienen a este encuentro sobre la poesía que el Ateneo Guipuzcoano, y con la magnífica colaboración de Koldo Michelena, pues ha iniciado un ciclo de encuentros y hemos empezado por la poesía. Bueno, pues porque es lo que tenemos quizá más cerca y además para que vengan otras cosas. Es una manera de incitar. La poesía siempre tiene algo de amistad y de enemistad, para unos o para otros, ¿no? Y lo llamamos encuentros porque lo que se trata es de tener a dos personas de la misma área intelectual y que, bueno, que pueden tener visiones u obras distintas y entonces, pues bueno, esto nos parece que enriquece un poco la visión, no solamente acerca de las personas que intervienen, sino acerca de los propios temas que se tratan. Y en este caso, pues hemos empezado por dos de nuestros poetas más conocidos, que además, bueno, ambos son coterráneos nuestros en todos los sentidos, porque viven en San Sebastián y ya tienen una obra muy copiosa a lo largo de muchos años. Entonces, ellos son Jorge González Aranguren, bueno, bien conocido. No voy a decir el año de nacimiento que tiene porque a él no le suele gustar mucho por coquetería, ¿no? El 38. Bueno. El 38. Y Carmelo Iribarren, que también es muy conocido, ya bastante después que él, ¿no? Bastante después que Jorge, pero que, bueno, coincide que son donostiarras y además, bueno, pues tienen una poesía distinta ambos y, sin embargo, precisamente eso es lo que interesa y nos interesa a nosotros, porque abarcan, si se toma el conjunto de su poesía, globalmente, pues yo creo que se puede decir que reúnen entre los dos, pues seguramente las formas poéticas que se han dado en el siglo XX y XXI ya, bueno, pues casi en su totalidad, porque quiero decir que ambos, me parece, y ese es el interés también, aparte de su propia obra, ambos frecuentan la poesía en el sentido de estudiarla muy bien y de ser unos poetas que no hablan por hablar. Quiero decir que tienen un sentido de la poesía y de lo que ella quiere decir. Bueno, pues vamos a ver. Este es el primer programa de lo que, como he dicho, llamamos encuentros. Y bueno, vamos ahora bueno, pues a hablar, a charlar un rato con ellos y como casi siempre, o como siempre hacemos aquí, cuando intervenimos en cualquier cuestión de estas de tipo cultural, pues bueno, daremos un pequeño tiempo, 10 minutos, un cuarto de hora, para que ustedes también puedan hacer las preguntas que consideren oportunas o decir lo que les parezca acerca de lo que han oído o de lo que no han oído. Bien, bueno, yo la primera cuestión que les plantearía a ambos, porque lo haremos así, es casi de tipo, o sea, iré por una especie de orden cronológico. ¿Cuáles son los primeros pasos de un poeta? Bueno, ¿qué es lo que hoy, al menos, desde ya, lo que podemos decir, ya una edad en que ya hay mucha obra, pues lo que se recuerda de ello, ¿no? Esos primeros pasos que hablan, como se dice, de la vocación. Yo creo que la vocación es algo que tiene que tener también un pensamiento sobre ella, porque al principio no se sabe si es vocación o qué es, ¿no? Es una afición, ¿no? Podemos llamarlo una afición. Unas lecturas. En los primeros pasos que se dan en cualquier poeta, pues lo que hay es lecturas, preferencias, y quizá unas ganas, podemos llamarlas, de escribir más que vocación o de decir algo, ¿no? Y las conversaciones quizá con amigos, con compañeros, a veces compañeros de colegio, otras veces pues con otras personas que se encuentran por ahí o con primos, hermanos o lo que sea. Es decir, cuáles son los primeros pasos o cómo recuerdan o cómo ven los primeros pasos que dieron ambos en la poesía.
Entonces, bueno, pues primero vamos a hacerlo por el mismo orden que he dicho cuando los hemos nombrado y a ver, Jorge, qué nos puede decir acerca de lo que él recuerde de sus primeros pasos en el quehacer poético. Bueno. Bien, bueno, de entrada, daros las gracias por estar aquí, que probablemente tendréis cosas tan interesantes o más interesantes que hacer y habéis preferido venir aquí a oírnos aquí a los tres. Bien, no estoy acostumbrado a hablar con esta máscara de... entonces, bueno, me la quito. No, creo que el protocolo dice que no me la puedo quitar. El protocolo dice que no y vamos a respetarlo. Vale. Bien. Bueno, dicho esto, yo pienso que empecé a escribir no solo poesía, sino otro tipo de género, por un punto de vanidad. Lo voy a explicar. Yo fui un estudiante bastante mediocre, pero sí había algo en el que podía destacar, y era en las relaciones que mis profesores nos ponían en el colegio y tal. Eso hacía pues que yo, no sé, tuviese sobre mis compañeros pues una cierta ascendencia, ¿no? Y compensaba pues el resto de mis malas notas, por ejemplo en matemáticas, que era un desastre. Se convocaban concursos en el colegio y yo, que ya tenía una cierta formación literaria, pues los ganaba, no todos, pero algunos los ganaba. Recuerdo que los profesores nos regalaban, al ganador le daban un librito, el Kempis fue el primer libro que me regalaron. Y esa fue, ¿no?, la cosa de decir, bueno, pues mira, serás un desastre en otras cosas, pero en esto pues se te puede perdonar. O sea, que por eso digo que hay un punto de vanidad. Yo ya tenía una cierta formación literaria. También tengo que decir que yo hasta los 9 años fui un niño solitario que vivió sin contacto con otros chavales. Vivía en un chalet que tenía mi abuelo entre Lasarte y Oria, en el valle de Lasarte, que entonces era una maravilla, y no tenía contacto con otros chavales, con otros críos. Entonces, ¿qué hacía? Pues, como mi padre tenía una biblioteca somera ahí en los altos de la casa, pues yo en aquellas interminables tardes de los años 40, de la dura posguerra, que llovía mucho, entonces me parece que llovía mucho y hasta nevaba, ¿no? Era bastante notable. Pues yo no podía salir ni al jardín ni a ver a las gallinas que teníamos arriba, picoteando las hierbas, ¿no? ¿Qué hacía? Pues me refugiaba en la biblioteca. Era una biblioteca, ya digo, heterogénea, no había cosas muy dispares. Por ejemplo, la revista del Reader Digest, que entonces estaban de moda. Pero bueno, aparte de Reader Digest me podía topar con Hegel o con Schopenhauer, o con Amadou Nervo, por poner así. Eso pues hacía que yo ya tuviese una digamos, cierta formación literaria. O sea que empezamos por ahí. Pasó el tiempo, terminé el bachiller y yo seguía escribiendo cosas que no tenían, supongo yo ahora, demasiado valor, pero sí el hecho de que me lo había tomado un poquito a pechos el escribir, y escribir poesía, que era donde más cómodo me podía encontrar. Y casi como juego, como quien juega a la Bonoloto, a la lotería, pues empecé a mandar cosas a los concursos y tuve bastante suerte. Gané alguna cosa, como puede ser el Ciudad de Irún o Dos Guipúzcoas, y ya pues empecé a envalentonarme algo, y quizás el punto de inflexión fuera el premio que se daba en Vitoria, Félix María Samaniego. ¿Por qué? Pues porque me encontré allí con un jurado integrado por Carlos Busoño, por Claudio Rodríguez, por Pepe Hierro, y recuerdo sí que me animaron, estuve muy poco tiempo con ellos, pero me animaron. Hombre, chaval, y tal, nos ha gustado mucho lo que has hecho y tal. A ver, sigue, tienes que seguir con esto. Entonces, pues pensé,
caramba, Jorge, si hay algo que haces bien, pues sigue con ello. Pero no tenía esa sensación de que pudiese ser un hecho diferencial o un hecho en mi vida importante el escribir. Yo ahora me viene a la idea, no lo he dicho antes, pero Ángel se acordará de un profesor que teníamos en cuarto, que se llamaba Don Abilio. Recordarás a Don Abilio. Que me decía, Aranguren, usted escribe muy bien, pero ojo con la puntuación, ¿eh? Ponga las comas en su sitio porque si no, no podrá hacer nunca un buen trabajo. Bueno, pues esos fueron mis inicios en este asunto. Ocurre que poco a poco, y sobre todo cuando tuve la chamba de agarrar el Adonais en el 76, y leer allí en Cultura Hispánica, había muchísima gente, rodeado de personas que poetas que tenían una relevancia entonces importante, y caí en la cuenta de que la poesía no iba a ser, la literatura, pero en concreto la poesía, no iba a ser un simple aderezo, algo retórico, algo que llevaba allí yo como, no sé, como un lujo, sino que podía tener una importancia en mi vida y podía quizás ayudarme en el tránsito que todos tenemos a través de los años, y que no lo debía dejar, no lo debía abandonar. Y ahí está, y claro, seguí escribiendo y con mayor o menor suerte, bueno, suerte en cuanto a... Perdón un momento, Jorge, sí. Yo creo que está muy bien explicado todo el tema ese. Pasamos quizá por diferenciar, por diferenciar los tiempos, a ver qué nos dice Carmelo. Venga, Carmelo, sí, está muy bien porque eso nos indica hasta ese momento en que arrancas. Sí, fue un momento clave, ¿eh? Por eso, María Samaniego fue un momento clave. Sí. Entonces, Carmelo, a ver qué nos dice acerca de esta época, de la primera época y la segunda época, podríamos decir, de su poesía, ¿no? De su vocación poética, sí, llamémoslo así. Bueno, yo empecé a escribir poemas porque previamente había leído. Quiero decir, yo creo que para escribir poemas o lo que sea, tienes que tener unas pequeñas lecturas, por lo menos, que te familiaricen con esto de la literatura. Entonces, como a mí no me costaba nada, me gustaba mucho leer. Yo era un niño también, decía, pues yo también me aburría mucho. Entonces, no sé por qué, pero leía muchas novelas de estas que había resumidas, de Stevenson, de Salgari, bueno, leía Silver Kane, estas de... en fin. Alternaba Kropotkin con Marcial Lafuente Estefanía. En fin, tenía un pequeño... Pero me gustaba mucho. Y luego la poesía en sí ya empieza a interesarme o a aparecer en mi vida, las clases en el instituto, las clases de literatura, que daba en este caso una profesora, y a mí de la poesía me empezó a llamar la atención por lo que es una parte de lo que es la poesía, que es la posibilidad de jugar un poco con el lenguaje, las rimas, como además de la belleza, como un poema te puede dejar ahí pensando en él, ¿no? Porque va más allá. Este mundo, que no es fácil de definir, pues yo no sé muy bien por qué, pero a mí empezó a interesarme. Empezó a interesarme tanto que, como suele suceder con estas cosas, traté de hacer eso. Entonces yo escribía pues sonetos, décimas, porque pensaba que era la única manera de que algún día llegaría a poder escribir poesía, ¿no? Entonces, sigo pensando que algo de verdad hay en eso, pero yo creía que había que tener una técnica literaria y que eso solo se adquiría pues mediante el trabajo y la disciplina. O sea, yo en otras cosas no, pero en eso era disciplinado, quiero decir, me lo tomaba en serio. Y
Y ese fue mi inicio, mi primer encuentro con la poesía, hasta que yo recuerdo que iba una vez en el... Supongo que para entonces ya había escrito yo algunas cosas, pero sí que recuerdo que iba una vez en el autobús, yo vivía en Eguía, iba en el autobús, iba mirando por la ventanilla, esto queda como muy épico y tal, pero es que fue así. Y yo no iba mirando por la ventanilla, yo lo que estaba es escribiendo un poema mentalmente en la cabeza. Al principio me sorprendí incluso, dije, uy, pero bueno, pues si lo piensas bien, pues sería lo más lógico. Había tenido clase de literatura y tal. Pero la verdad es que dije, vaya, y llegué a casa y lo apunté en un cuaderno, más o menos me acordaba y tal, y era bastante desastroso el poema, pero sí que había ahí algo, pues esa utilización de las palabras, o intento al menos de utilizar las palabras buscando algo más que la mera comunicación, ¿no? Buscando pues, un efecto estético en aquello, ¿no? El caso es que esto que parece tan... esto de mirar, escribir en la cabeza, yo lo he hecho siempre así. Yo siempre he escrito los poemas en la cabeza, quiero decir, a veces escribía 3, como son cortos no es tan complicado, quiero decir, pero lo escribía mentalmente y luego ya, cuando pensaba yo que eso ya estaba, entonces iba y los escribía en el cuaderno de anillas, de espiral que solía tener, y yo creo que esos fueron mis inicios. Así, claro, todavía estaba allí en una isla desierta, ¿no? Porque yo no tenía al lado a nadie con esta misma afición, vamos a llamarle así. Entonces yo siempre escribía un poco en el vacío, sin saber si aquello tenía algún sentido, algún valor, vamos a decirlo así, ¿no? Y lo más lógico hubiese sido que me dejase abatir, pero no sé por qué, en eso dije, yo voy a seguir por aquí, no sé. Y seguí, claro que seguí. Y empecé a escribir poemas, sobre todo en esa primera etapa por impregnación, esto es, cuando tú lees a un autor que te gusta mucho, te empapas de él, ¿no? Te entra además, si te gusta, te entra... y eso hace que luego tú te pongas... escribas, te pareces mucho a ese autor que tanto te ha gustado, pero ya vas perfilando un poco hacia dónde quieres ir, ¿no? Y a mí me pasaba eso. Publiqué en esos años yo en algún fanzine, algún poema en los años 80, que luego, pero bueno, estos fanzines que se vendían en los bares, y que luego, curiosamente, aparecieron en el primer libro digno de tal nombre, pues igual 15 años después, bueno, tampoco, yo creo que los poemas no tienen, durante 100 años más o menos aguantan ahí, ¿no? Pero, y como he dicho, continué escribiendo. Yo creo que cada vez, no sé si lo hacía mejor, pero lo que sí sé es que iba aproximándome más a lo que yo quería hacer, a mi idea de la poesía. Porque yo tenía unas lecturas un poco alborotadas. Yo leía los clásicos que había que leer, El siglo de oro, estos poetas, pero a la vez, como me interesaba el asunto, pues yo ya leía a los poetas del 50 que se habían publicado, me acuerdo una vez en el instituto me colé en la sala de profesores y me cogí la antología Nueve Novísimos, pero tenía 15 años, o sea, y abrí aquello y dije, se me cayó el mundo porque dije, esto es la poesía.
entonces yo lo dejo y tal, ¿no? Que no lo dejé, continué, ¿no? Y esos fueron mis inicios, titubeantes y a la vez, por mi parte, con mucha decisión. Yo, por otra parte, pues, trabajaba en el bar, no me ganaba la vida con la literatura, entonces era una actividad que tenía paralela y que era la que en realidad me importaba. Se me hizo un poco duro al final porque no veía ningún tal, hasta que un día dije voy a mandar un libro a una editorial potente, de estas que había entonces, y me lo aceptaron. Y yo es lo que he hecho siempre, mandar los libros a tal, y la verdad es que yo empecé a publicar tarde. Bueno, para lo que se entiende, fui un poeta tardío, pero nunca he tenido ningún problema para publicar. Quiero decir, alguna recompensa tenía que tener. Quiero decir, yo no he sufrido eso de que... Eso a mí no me ha pasado. Yo, cada vez que he tenido un libro, desde que empecé, siempre lo he publicado sin ningún tipo de problemas. La poesía griega, gente como Seferis, como Cavafis, como Elitis, Ritsos, que es un poeta muy poco conocido en España y que a mí me parece de una importancia pues casi similar a la de Neruda o a la del chileno Rothka, me parece a mí. O sea que fue ese contacto. Contactos también con la poesía escandinava, con gente como Transtromer o Larsson, pues también. O sea, era una curiosidad muy, muy abierta. Y ya un poquito mayor, pues mi fascinación por la poesía norteamericana, posterior a Whitman, ¿no? Con todos los movimientos, el imagismo. La del 20, la del siglo XX. Sí, sí. Cuando los americanos dejaron de escribir poemas pues, victorianos, por decir así, y empezaron a tomar conciencia de que eran un país. Empezaron a escribir. Y siempre me ha llamado la atención, sobre todo la capacidad de los americanos de dar importancia a cosas que a nosotros nos pueden parecer banales, pero que ellos le dan un acento especial, ¿no? Hablan de una mesa, pero esa mesa es muy importante, no es algo... Ellos convierten la mesa en un sujeto de acción dentro del poema. Y eso me ha gustado mucho y sigo siendo ferviente, leer a Cummings, leer a la Bishop, por ejemplo, a Emily Dickinson. Estoy citando señoritas también para que no me digan, me hablen de machismo. Bueno, no, pues grandes poetas. Que merecen la pena. Y que merecen la pena. Yo recomiendo, hay pocas antologías de poesía norteamericana en España, pocas, pero yo las recomiendo. No tengo autoridad para recomendar cosas así. Pero creo que es importante porque tienen bastante poco contacto con la poesía europea. Enseguida les notas que ese señor está ahí en el otro continente, ¿no? Y luego Sudamérica, pues, ¿qué vamos a hablar de Vallejo, Neruda? Pues esos. O sea, fue leer, ya te digo, de una forma desordenada, pero siempre, como dice Carmelo, pues fiándome de aquellas personas que estaban dentro de tu sensibilidad y que te podían aportar algo, porque lo que yo quería era enriquecerme, naturalmente, tomar de esos poetas las cosas, lo que más válido podría ser para el desarrollo posterior de mi pequeña obra, ¿no? Bueno, y Carmelo, con respecto a todo esto, lo que decíamos, el compromiso interno de continuar y por qué continuar, y las preferencias también, como lo has sido tú, considerando. Bueno, yo he tenido nunca he tenido esto que se suele llamar cuando el escritor tiene periodos de sequía, que no está inspirado y que algunos... Yo he conocido a gente, a poetas que sufren mucho con eso, porque no aparece la musa o no... Yo no me recuerdo más de 2 meses sin escribir un
poema, nunca, desde que empecé a... es decir, no... Por otra parte, tampoco me ha importado, bueno, es una contradicción, si no he pasado, ¿cómo voy a tenerlo? Pero quiero decir, si alguna vez he estado tal, no me ha importado demasiado, quiero decir. Entonces yo he seguido escribiendo con una, diríamos que con una asiduidad poco poética casi, porque cada 2 años tenía igual, un libro, en fin, sin ningún... Mi único problema era a partir de un momento, claro, esto que se dice, lo que se gana en oficio se pierde en arrojo, en osadía, ¿no? Entonces sí que a partir de, pues igual del 5º, 6º libro empecé a ser bastante más, creo yo, más crítico con lo que hacía, con lo que yo creo que me perdía ahí algo precisamente por ese auto, pero no podía evitarlo porque entonces yo ya sabía perfectamente lo que era un poema, cómo se construía, cómo tal, no lo que es la poesía, que eso es otra historia, pero sí lo que es un poema. Entonces ahí sí que a veces me encontraba con que no me gustaba del todo a veces, pero este tipo de problemas que se van solventando. Yo creo que en ese momento ya, cuando uno escribe poemas, es muy importante dar, a veces se tiene más suerte, otras, esto es muy personal, dar con los poetas que van a ser de alguna manera los que te van a acompañar durante, yo qué sé, mucho tiempo, algunos toda la vida. Si das con esos poetas relativamente pronto, pues es más fácil que vayas avanzando. El problema es pasarse mucho tiempo encontrando precisamente esos compañeros de viaje, ¿no? Quizá para construir tu estilo mismo, dices que claro, eso puede ser importante. Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que el estilo propio nace de haber leído a muchísimos, o sea, la originalidad no tiene nada que ver con la poesía, con la escritura de poemas. Entonces yo leía ya en el año 76, me acuerdo que me compré en Lagún Las personas del verbo, de Gil de Viedma, que acaba de salir, y yo tenía 16 años, y a mí me pareció, claro, me pareció deslumbrante esa poesía tan coloquial, que hablaba de las noches, que es en lo que estaba yo, las noches, las copas y tal, y eso... estaba en Gil de Viedma como en ningún poeta hasta entonces. Él era muy lector de la poesía inglesa, tal, entonces ellos, los ingleses, habían metido el coloquialismo en la poesía antes. Entonces eso a mí me dio una especie de empujón, casi me dio algo de seguridad, aunque los poemas de Gil de Viedma son muy complejos, fáciles de leer muchos, pero muy complejos de escribir. Pero ese primer impacto fue de que, joder, o sea, aquí hay un tío que me está hablando a mí, esa especie de sensación de confidencia, de que alguien te contaba algo a ti y te lo contaba en un mundo que no te era extraño, que podía ser un bar, que eso para mí fue muy, muy importante, quiero decir, eso sí que me supuso... Digo Gil de Viedma, podría decir Ángel González y algunos otros poetas. Eso sí que supuso para mí un empujón y un descubrimiento y la confirmación de por dónde quería ir yo. Quiero decir, eso, los poemas de Antonio Machado, de Soledades y tal, también. Son poemas que llevo leyendo yo toda la vida. Entonces, cuando me refería antes a los poetas, tal, me refería un poco a esto, ¿no? A esos poetas que
hecho el que eres, poéticamente, ¿no? Y ahí, pues,